Muy bien, a modo de introducción, quisiera compartir algo con usted en esta mañana. El mensaje el que vamos a hablar lleva por título El amor y el crecimiento. Dos pilares, pero también dos evidencias concretas, palpables, tangibles y, valga la redundancia, evidentes ante los creyentes y los no creyentes de que nuestra vida ahora le pertenece a Cristo. Nosotros como hijos de Dios nos enfrentamos ante la inevitable oportunidad, diga conmigo, de tener que crecer. El crecimiento espiritual es algo necesario, es algo esencial, y el crecimiento espiritual es algo que no es negociable. El crecimiento espiritual, al igual que el crecimiento en todas las áreas de nuestra vida, partiendo del crecimiento físico, es algo que desde el momento en que llegamos a este mundo, así como desde el momento en que llegamos a conocer la verdad de Jesús, es algo inevitable. De hecho, el crecimiento es la evidencia de que no somos las mismas personas y de que Jesús ahora es quien gobierna nuestras vidas. Un cristiano que no crece es un cristiano que solo cree que Dios es real, pero que no conoce al Dios real. Y por eso es importante. Y la segunda parte es que a medida crecemos y entre más conocemos al Señor, no solo creceremos espiritualmente, sino que creceremos en un área en la que todos, absolutamente todos, sin importar la nación, sin importar el lugar de privilegio, sin importar si estamos predicando arriba o abajo de un altar, sin importar si llegamos hace mucho o hace poco a los pies de Cristo, todos estamos involucrados, y es el problema de amar. Amar es un problema grave y es un problema serio para muchos, y solo para unos pocos es un privilegio disfrutable. Una batalla que enfrentamos como hijos de Dios, y una lucha, y digo batalla y digo que es lucha, porque para las personas que no tienen a Cristo como el centro de su vida, su manera normal y su manera amoral de vivir es ojo por ojo, diente por diente. Es oféndeme y yo juego, y perdóneme las definiciones que va a escuchar esta mañana, a ser un hipócrita indiferente que no tiene intención de resolver las diferencias, sino que mal interpreto y mal utilizo los aspectos de la palabra y digo, yo voy a pasar por alto la ofensa. Pero en realidad lo único que hago es convivir con rencor, con odio, con desprecio y con indiferencia hacia una persona, porque no tengo ni el amor, ni la valentía, ni la humildad de querer resolver las diferencias que tenemos. Y en algunos casos la culpa carcome tanto que nos sentimos en desigualdad para poder resolver un problema fin que tenemos como personas. Por eso es una batalla que tenemos como cristianos, porque para el mundo es normal vivir de esa manera. Pero como hijos de Dios debemos aprender a morir a nuestro orgullo, aprender a perdonar, aprender a amar y, sobre todas las cosas, aprender a bendecir. Porque aprender a bendecir nos pone ante la posibilidad y la oportunidad de tener que dar algo a alguien que lo único que nos ha dado es algo que nos hace daño. No se trata de pasar por alto, sino se trata de dar algo que sé que la otra persona no merece. Por eso es considerada una batalla y una lucha en el pueblo de Dios, cuando Dios nos pide que aprendamos a morir a nuestros deseos, emociones y a nuestra carne, a nuestro orgullo, porque Dios nos dice, tienes que amar, tienes que perdonar, tienes que hacer esto, pero yo no quiero hacerlo, porque representa en algunos casos humillación y en otros casos un dolor con el cual no quiero y no estoy dispuesta a lidiar. No sé si le ha pasado en su vida el tener que resolver un problema donde usted de repente tiene un problema con alguien, pero usted no lo causó. ¿Le ha pasado? Y también le ha pasado que usted es el responsable del problema. Porque es muy lindo cuando, tengo un problema y yo no soy, pero me atrevo a decir que la mayoría de las veces somos los responsables. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. ¿Por qué? Porque por eso necesitamos la intervención de Cristo en nuestras vidas. Uno de los pastores más importantes que ha existido en los últimos tiempos fue considerado por muchos teólogos en la historia el príncipe de los predicadores. Él se llamó Charles Spurgeon, murió joven, pero en una de sus predicaciones dijo lo siguiente: si no te cae bien algún hermano,
sobre todo si es cristiano, ora por él el doble. No solo por causa de él, sino por causa de ti mismo, para que puedas ser sanado. Muchas veces es cierto que necesitamos y tal vez necesitaremos ser sanados de una herida que alguien nos causó. Pero una de las heridas más difíciles de restaurar y de sanar es las heridas que tenemos en el corazón, producto de que nosotros no queremos resolver los problemas que tenemos con otros. La pregunta en esta mañana es: ¿a cuántos de nosotros, cuántos hoy realmente reconocemos que necesitamos la intervención del amor de Dios para ser sanados del desprecio, del rencor, del odio o del rechazo que hoy estamos sintiendo hacia algunas personas? Personas que pueden servir con nosotros en la iglesia, personas que pueden convivir con nosotros en nuestros hogares, personas a quienes podemos tener de compañeros o de jefes en el trabajo, personas con las cuales podemos estudiar, personas con las cuales tenemos mucha o poca afinidad. Pero si Dios nos puso en esos lugares y hay algo denominado como relación, no podemos esperar perfección cuando se relacionan dos personas imperfectas. Es un pecado sutil y es un pecado nocivo para nuestras vidas que nos impide reflejar y modelar el carácter de Cristo. El pecado del orgullo, el pecado del odio, del desprecio, de la falta de amor, pero no una falta de amor inconsciente, sino un deseo constante, persistente e intencional de no querer amar. Es un pecado grave que Dios condena y que Dios reprueba. Y también debemos tener cuidado de que si estamos viviendo así, no estar esperando retribución o bendición de Dios en otras áreas de nuestra vida. ¿Sabe? Esa es una de las maneras ilógicas que muchas veces me he tenido que sentar a meditar en mi propia vida. Cuando yo me he dado cuenta que en mi corazón he anidado desprecio, rencor hacia algunas personas, a veces hasta envidia, o a veces he tenido diferencia porque para los que llevan tiempo en Hay un Nuevo Amanecer, quiero decirle que no es fácil ser hijo de pastores. Conozco muchísimos hijos de pastores que se han suicidado, se han quitado la vida, otros están bajo terapia, otros están bajo las drogas, y es muy difícil tener que soportar el peso de la crítica de la congregación y tener que soportar el peso de que tus padres como pastores te estén persuadiendo todo el tiempo a que camines con Cristo. Y lo único que puede sostener la vida de una persona, independientemente del rótulo o el hogar donde haya nacido, si fuese por culpa de otros, creo que ninguno de nosotros podríamos permanecer en el camino de Cristo. Y la única razón por la que podemos permanecer, independientemente de si somos o no hijos de pastores, de si nacimos o no en una iglesia cristiana, es si nuestra vida realmente está en Jesús. Porque desde que existen las excusas, he escuchado demasiados cristianos decir: yo no soy cristiano por él, por ella, por esto, porque para ir a una iglesia mejor me quedo en mi casa. Entonces siempre es una buena excusa para responsabilizar a los demás de la única responsabilidad en nuestro libre albedrío que Dios nos ha dado, y es conocer a Jesús de manera personal. No es sano, no es coherente que no perdonemos, que no tengamos la disposición de amarnos, despreciar a otros y exigirle a Dios que a pesar de todo eso malo que Él reprueba, estemos esperando que Él bendiga todas las áreas de nuestras vidas. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 21 al 25, comienza hablando este gran hombre de Dios, uno de los apóstoles o discípulos del Señor, escribe a creyentes, escribe a cristianos, escribe a personas que ya habían tenido contacto con el Evangelio y les dice: por medio de él son creyentes en Dios. Está hablando de Jesucristo, que lo resucitó de entre los muertos. Está hablando de Dios Padre, y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sea en Dios. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Y luego dice: ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Quisiera resaltar y comenzar a profundizar un poco, habiendo cerrado la introducción. Y Pedro dice algo bien importante, y es que teniendo en cuenta quién es Cristo,
teniendo en cuenta quién es Dios Padre, teniendo en cuenta lo que Él ha hecho por nosotros, dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas. La primera oportunidad y la primera exigencia o el primer mandato o el primer privilegio ante el que nos pone Dios en esta vida es si estamos dispuestos o no a obedecer lo que Dios establece en su palabra. Que si vivimos así, dice Pedro, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas con un propósito, y dice, para un amor sincero de hermanos. Quisiera resaltar en esta mañana la palabra sincera, carencia de hipocresía, donde no se muestre que a lo largo de la historia, desde ahí es que viene la palabra sincera. No voy a entrar en detalles, tiene que ver con unas prácticas que se hacían con unas máscaras y con varias cosas, pero cuando nosotros nos mostramos de una manera y aplicamos la hipocresía de ¿cómo estás? Bendecido, bendecida, ¿cómo estás? Bien. Y por dentro, en el corazón, lo único que estaba haciendo, lo único que quería era evitar el saludo de esa persona o evitar el relacionarme con esa persona, porque hay algo en mi corazón. Y no solo puede pasar dentro de la iglesia, normalmente suele pasar en todas las relaciones interpersonales, donde hay un punto donde nuestro carácter va a ser probado. Y él dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes se han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, no un amor aparente. Dice, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y la definición que Pedro está utilizando cuando habla de un corazón puro relacionado a un amor sincero, nos permite encontrar, descubrir y darnos cuenta que detrás de un amor hipócrita, detrás de una relación mal desarrollada, donde en lugar de haber amor sincero hay rencor, es porque hay pecado en esa vida. Una de las cosas que muchas veces solemos compartir con aquellas personas, voy a ser muy claro con esto, muy visceral, que han caído en adulterio o que han caído en fornicación, es que el pecado engendra pecado. Una persona que vive pecando no tiene control, no puede tener dominio propio. Una persona que vive alimentando su carne es una persona que inevitablemente va a convertirse en una persona egoísta porque está acostumbrada a autocomplacerse, a autosatisfacerse y no tiene la capacidad de morir a sí mismo y decir yo me doy por el otro o por la otra persona. Porque ha habituado su cuerpo, su alma y su mente a un acto egoísta de autocomplacencia, y el evangelio se trata de todo lo opuesto y es aprender a morir a mí en beneficio de otros. Y ese es el amor que Jesucristo modela en la cruz del Calvario y el que espera que practiquemos y vivamos. Sin embargo, como lo acabamos de leer, es imposible que haya pureza si no tengo una relación con el Señor, y es imposible que yo pueda amar de la manera en que Dios me pide amar y así ser bendecido y ser de bendición si la palabra de Dios no juega un papel fundamental en nuestras vidas. Dice, pues han nacido de nuevo, dice Pedro, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Secase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue ¿qué? Predicada. Pues han nacido de nuevo, dice Pedro, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Creo que está de más la pregunta, pero igual quisiera hacerla. ¿Está usted convencido? ¿Estoy yo convencido de que somos personas diferentes desde que Jesucristo comenzó a habitar en nuestras vidas? La manera en que resolvemos ante las dificultades de la vida, ante un mal diagnóstico, ante una situación de angustia, ante una situación de escasez o ante una diferencia con una persona, procesamos, meditamos y filtramos todo por las Escrituras, o seguimos decidiendo nosotros a nuestra manera. Una de las cosas que más me angustia y que un día tuve que, como una especie de radiografía o de ecografía, contrastar con mi vida y con mi alma, es que tuve que preguntarle al Señor, o mejor dicho, sentí leyendo la palabra que Dios me lo preguntaba a mí. ¿Tú sientes placer
te alegras y te sientes conforme cuando le pasa una tragedia o le pasa algo malo a alguien que te hizo daño. Y eso para mí fue un frenón en seco. Porque yo realmente en mi corazón estaba esperando y exigiendo una justicia de Dios sobre alguien que me había hecho daño a mí. Y creo que esa manera de pensar no solo es peligrosa, sino que debemos tener cuidado cuando de justicia se trata de exigir al Señor, porque la justicia de Dios es impartida de manera justa y de manera objetiva. Y es peligroso cuando en nuestro corazón esperamos sentirnos bien si le pasa algo negativo a alguien que nos ha herido. Eso no es el Evangelio. Este mismo pastor Charles dijo una vez: no hay luz en el planeta sino la que proviene del sol. No hay luz en la luna sino la que le es prestada. Y no hay amor verdadero en el corazón sino el que proviene de Dios. La capacidad de amar del ser humano no es una capacidad que venga en nosotros. Somos imperfectos, somos egoístas por naturaleza. Y por eso Primera de Juan dice 4:20, si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Una de las cosas, uno de los flagelos más grandes que podemos experimentar sobre la faz de la tierra es, como dice el dicho aquí, hacernos los locos. Cuando Jesucristo establece estos principios de vida es porque Jesucristo les da importancia. Cuando usted encuentra en el Nuevo Testamento las cartas que escribe Pablo, la carta a los Corintios, la carta a los Efesios, la carta a los Romanos, cuando leemos la carta de Pedro, cuando leemos la carta de Juan, cuando leemos la carta de Santiago, cada uno de estos hombres de Dios se toma un gran momento de sus cartas para hacer un énfasis en algo que ha sido un flagelo y un problema para la iglesia desde el principio en que fue fundada y seguirá siendo un problema hasta que Jesucristo venga, y es la capacidad hipócrita de amar. Es un gran problema. La capacidad egoísta de vivir, pero sobre todas las cosas, y esto me causa mucha gracia, la fe tan efímera y tan sin sentido que podemos llegar a tener, y es que esperamos que Dios bendiga corazones llenos de odio. Señor, bendice mi trabajo. Señor, bendice mi empresa. Señor, bendice mi matrimonio. Señor, bendice mi noviazgo. Señor, bendice esto. Señor, bendice mis sueños. Señor, bendice mis proyectos. Pero de repente el Señor parece que en alguna situación de la vida te recuerda, pero cuidado que tenés problema con él, con ella, con este, acá. En tu corazón lo único que hay odio, es desprecio, es rencor. En lugar de ir y resolver el problema, es mejor seguir con eso. Pero Señor, tu obligación es bendecir mi vida, aunque yo sea un odioso recalcitrante que lo único que quiere es que a cada una de esas personas con las que tengo problema les pase y les toque su merecido. Pero a mí bendíceme, Señor. Cuando un corazón es incapaz de amar, ese corazón está dando una clara señal de que necesita conocer mucho más al Dios de la vida. ¿Por qué hago la salvedad de que necesita conocer mucho más y no digo que esa es la señal de que necesita conocer a Dios? Porque estoy seguro de que muchos, a pesar de que, y me incluyo, llevamos tiempo caminando con Cristo, en muchos, y no en uno, en muchos momentos de nuestra vida hemos tenido que ejercitarnos en perdonar, en amar y en restaurar. ¿Le ha pasado? Parece que a nadie. Ahorita me dan consejería, por favor. Creo que estoy rodeado de gente muy sana. Dice: minimizamos muy fácil nuestros pecados y maximizamos demasiado fácil los pecados de otros, en especial si ese pecado nos afecta directamente a nosotros. Antes de pasar al siguiente pasaje que está ligado a lo que Pedro dice, Pedro conecta muy bien lo que acabamos de hablar. De hecho, él le da continuidad. Y por eso quisiera preguntarle cuántas veces de su vida ha experimentado la bondad de Dios. ¿Usted ha experimentado la bondad de Dios en algún momento de su vida? Creo que no solamente en un momento, sino en muchos, y no solo en un área, sino en muchas.
No solo hemos experimentado la bondad de Dios en términos y en aspectos materiales como la provisión en un momento de escasez o sanidad en un momento de enfermedad, sino que hemos experimentado la bondad de Dios de formas más profundas, cuando, y sobre todo y puntualmente, cuando sabemos que hemos pecado de una forma gravosa, de una forma en que no solo ha perjudicado nuestra vida, sino que hemos pecado de una manera que hemos perjudicado a otro o a otra. Y en esos momentos la culpa aplasta nuestro corazón y nuestra alma. Nos sentimos agobiados, nos sentimos desahuciados, nos sentimos culpables, desalentados. Y realmente si estamos en el Señor, no sé si le ha pasado, pero usted lo único que quisiera en esos momentos de remordimiento y tal vez de arrepentimiento es experimentar la voz y el abrazo del Padre que te levanta y te da otra oportunidad. Y me atrevo a decirlo que a todos, si estamos aquí, nos ha pasado. ¿Le ha pasado que has sentido que Dios te ha perdonado y que Dios te ha levantado de una caída que tú dices, yo pensé que de acá no salía? Y hoy somos tal vez testimonios vivos de la restauración de Dios. Y Dios, a pesar de todo, sigue siendo paciente con nosotros. Hemos experimentado esa bondad del Señor, hemos experimentado ese abrazo del Padre, de un Dios que parecía que por el pecado lo sentíamos ausente, pero en realidad Él estaba presente y lo único que esperaba era una oración de arrepentimiento. Y te encuentras con Él cara a cara en la oración, te encuentras con Él cara a cara en su palabra, te alienta, te permite experimentar su perdón, te da esperanza a pesar de las consecuencias. Y nos permite entender que hay un Dios que ama con un amor incalculable, pero el problema es que con el tiempo, en algunos más, en algunos menos, pareciera que la conciencia y nuestro corazón se olvida fácilmente del amor que Dios manifestó a nuestra vida en la caída, un amor que muchas veces no estamos dispuestos a compartir si otros caen y sobre todo si esa caída nos afecta directamente a nosotros. Si esto es así, eso debe producir un mayor deseo de seguir creciendo y perseverando en nuestra vida cristiana. Querer conocer más el corazón y el carácter de Dios, permitiendo que Él perfeccione aún más su amor en nosotros y así tener la capacidad de amar y de levantar a otros como Él nos ha levantado. Entre paréntesis o entre comillas o haciendo salvedad o literalmente poniéndolo en letras rojas, un cristiano que no ha experimentado el amor del Padre no puede dar de ese amor. No somos capaces. El único que nos faculta para poder amar correctamente es Dios. Y la pregunta es, ¿pero por qué debería de hacerlo? Bueno, el único argumento más importante, pero creo que es el único válido que podemos encontrar más, diga conmigo, porque Dios quiere. No somos dueños de nuestra propia vida. Dios quiere, Dios diseñó esa vida para su pueblo, para sus hijos, y es una vida de autonegación, es una vida de autosacrificio y es una vida de amor genuino, de amor sacrificial, porque el amor, diga conmigo, no es un sentimiento puro. No puede, por lógica, por objetividad, de parte de seres imperfectos, número uno, no tenemos la capacidad de sentir bien. Uno de los pecados más comunes que vivimos cometiendo en nuestro día a día y sobre todo como latinoamericanos es la queja. ¿Se ha dado cuenta? Siempre nuestras conversaciones giran en torno a la queja y al desprecio y estar hablando mal de alguien en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en donde sea. Eso es un pecado. Dios no lo aprueba. No solo somos víctimas, a veces somos partícipes de esa forma de vida. Entonces, en un ser imperfecto no puede existir un sentimiento correcto a menos que Dios intervenga. Y número dos, el amor no es un sentimiento puro, porque lo único que purifica la vida del ser humano es el Señor. Entonces yo no puedo esperar que en mi moralidad, en mi imperfección, yo diga, yo vengo a Cristo para que Dios me haga mejor de lo que yo ya era. Cuando la palabra de Dios dice, cuidado, que nadie tenga un concepto más alto de sí del que deba tener, sino que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que le ha sido dada. Pero también dice, el que crea estar firme, cuide que no caiga. Dios es claro en cuanto a nuestra moralidad.
en cuanto a su moralidad y su perfección, y en la necesidad que tenemos de saber y conocer quién es Él y entender quién y cómo somos nosotros, y que de nosotros no puede brotar, no puede emanar, no puede salir un amor puro. Juan lo dijo claramente en su carta: Dios es amor, lo que significa que nuestra manera de amar efectiva, correctamente y ser de bendición para otros proviene de Dios. No sé si le ha pasado, estoy seguro que sí. ¿Hay algún hombre casado, una mujer casada? Bueno, vamos a hablar sobre todo con los casados. Ay, no, mentiras. Pero de repente, por un pocillo, por un traste mal lavado, eso terminó en una pelea, por una toalla mojada arriba de la cama, por una chancla que estaba en el lugar equivocado. Menos mal que yo en mi casa siempre soy el que tiene la razón. Pero una de las cosas más complejas que hay es aprender a morir, a tener la razón, para aprender a vivir, para tener solución. Voy a volverlo a decir, uno de los problemas más grandes que enfrentamos es aprender a morir a la razón para vivir por la solución. Como cristianos, la solución de toda diferencia se llama Cristo. Él es y siempre será tu brújula, mi brújula, nuestro norte. Cuando te preguntes no sé qué hacer, la mayoría de las veces le voy a decir algo, y sé que acá hay gente más entrada en años que yo. Usted y yo sabemos lo que hay que hacer. La mayoría de las veces no queremos hacerlo. Dios te está diciendo, ve y pídele perdón. No, pero es que ella, ve y pídele perdón. Eso en el mejor de los casos, porque en la familia no nos podemos escapar. Ahí dormimos juntos, ahí nos vemos todos los días. Pero el problema es cuando eso avanza a la vida laboral, a la vida eclesial, a la vida de formación de estudio, porque ya son personas que no vemos con tanta recurrencia. Entonces es más fácil ser hipócritas, ser aparentes y esconder, perdón lo que voy a decir, todo ese trapo de inmundicia que lo único que está acarreando es más daño y malas consecuencias para mi vida, porque no puedo esperar que de un Dios que es justo y 3 veces santo bendiga un corazón que está en un estado de putrefacción. Dios quiere corazones dispuestos a amar, pero para yo tener la disposición de amar debo recordar de dónde Él me sacó, y eso lo debo tener presente cada día de mi vida. Ay, Señor, a mí no me compares con ese proxeneta, con ese adúltero, con ese fornicario, con ese ladrón o con ese asesino. Yo lo más grande y lo grave que he hecho es decir mentiras piadosas. Está perfecto, pero hasta donde yo sé, ni tus mentiras piadosas ni tu menor grado de pecado te dará acceso al reino de los cielos. Cuando tengamos que compadecer ante el juicio y estar parados delante de Él, lo único que nos da acceso al Padre es Jesucristo. Punto. Porque para Dios el pecado es pecado. ¿Me sigue? Y una cosa que Dios no tolera es la altivez en nuestra vida. Cuando al Señor lo probaron y le preguntaron los saduceos que estaban ahí, Señor, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Él, maravillosamente como conoce nuestro corazón, dijo, amarás al Señor tu Dios, pero, y ahí seguramente todos dicen, uy, ¿ahora qué herejía va a decir? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El problema de nuestra actualidad es que el mensaje que más bombardea al ser humano es ámate lo suficiente para que puedas amar a los demás. Ese mensaje no solo es una falacia, sino que ese mensaje solamente te está diciendo autocomplácete, y cuando te sientas a gusto contigo mismo y contigo misma, estás capacitado para ir y amar a otros. El problema es que la palabra de Dios dice que somos seres insaciables y jamás habrá un tope donde digamos, ya estoy contento, ya estoy contenta. Jamás. Un corazón que ha experimentado la gracia y la bondad de nuestro Señor debe recordarse todos los días que esa gracia y esa bondad no solo era para levantarme en una caída, sino para extender ese amor a quienes no solo hayan caído, sino quienes nos hayan herido. El salmista en el capítulo 34, verso 8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en Él
se refugia. Pero más adelante, en el verso 17 y 20, nos da un poco más de panorama y él dice: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra ¿quién? ¿Te has sentido afligido y afligida porque alguien te ha ofendido? ¿Te has sentido afligido y afligida porque tienes culpa y no sabes cómo acercarte a resolver ese problema? ¿Te has sentido afligido y afligida y estás como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo primero que tienes que hacer es orar. Ora. Y pide al Señor que te dé la valentía, el gozo, la paz, y vas a hacer lo que Dios te pide que hagas, porque Dios va a bendecir esa conducta y esa decisión. Y algunos me han dicho: Natán, me pasó en la primera predicación después de este mensaje, yo traté de resolver una diferencia con alguien, pero ese alguien, como dice nuestra generación actual, me clavó el visto. No quiere resolver las cosas. Maravilloso es nuestro Dios, que no se le escapa nada, y dice: en lo que a ustedes respecte, estén en paz con todo el mundo. Procuren la paz. Si esa persona no quiere resolver, lo que tienes que hacer no solo es bendecirlo, ora para que ponga a Dios el mismo sentir que puso en ti de querer restaurar. Porque a veces pasa, la vida es tan irónica, de que resulta que tenías un problema con Pepito o con Pepita, y resulta que te atreviste a querer pedir perdón, pero él o ella no quiso. Entonces ya después el problema se agrava más, porque claro, yo, justo, santo, inmaculado, yo quise resolver, pero él y ella no. Ahora sí, que te caiga el tren, que te coja el circular con Atra, porque como yo quise resolver y vos no quisiste, pero Dios, tuviste que yo sí quise resolver, ahora sí, que le dé gangrena, porque no sé qué. Y hay personas que querían resolver un problema, pero como la otra persona no quiso, entonces ahora tiene un doble problema. Si no quieres resolver, hace lo que Dios te pide, está en paz y bendícele y ora para que, llegado el momento, de la misma forma en que Dios ha sido paciente conmigo y contigo y ha tardado años en resolver cosas en nuestra vida, espera que ya le llegará su turno, y el día que menos esperes, él o ella llegará con una torta de la amiguería y te dirá: seamos amigos de nuevo, o no. Y si eso no pasa, dale gracias a Dios de que tú estás haciendo lo que Dios te pide que hagas, porque te tengo una buena y una mala noticia: no será la primera ni la única vez que te pase. Y no solo que estés de ese lado, sino cuidado cuando estés tú del otro lado y tú seas quien no quiere resolver. Y ahí Dios te llamará a cuentas. Porque si eres un verdadero y una verdadera hija de Dios, Dios te mostrará su amor. Y te mostrará su amor diciéndote: tienes que ir y restaurar. Tienes que ir y perdonar. Tienes que ir. Porque yo hice eso contigo. Y yo no estoy todos los días recordándote de dónde te saqué. Y aún así sigues pecando. Y aún así sigo levantándote. Y aún así sigo siendo paciente contigo. ¿Por qué tú no lo eres con alguien más? El salmista sabía bien, al igual que muchos de nosotros, lo que es experimentar el perdón y la bondad de Dios. Por eso la pregunta es si estamos dispuestos a replicar eso en otros. No sé si realmente hoy y en varias veces de nuestra vida hemos sido sinceros con nuestra propia realidad. Pero quisiera que ustedes se recuerden esta mañana que usted y yo, todos sin excepción, somos personas difíciles de amar. Somos personas difíciles de amar, mucho más si todos conocieran nuestros pecados ocultos y nuestras miserias. Si todos nos conocieran como Dios verdaderamente nos conoce. Y a pesar de eso, Dios sigue permitiéndonos experimentar su amor. Dios sigue permitiéndonos experimentar su perdón.
Y esa falta de amor y de paciencia que muchas veces tenemos hacia otros denota que hay ausencia de la verdad de las Escrituras gobernando nuestras vidas. No importa si llevamos años en el Evangelio o estamos recién convertidos, siempre necesitamos darnos cuenta de si las Escrituras están o no gobernándonos. Examinémonos para ver si estamos en la fe. Y Pedro, habiendo dicho todo esto en el primer capítulo de su carta, como a veces comparto mucho y hablamos con mi hermano, él muchas veces me dice, si la gente tan siquiera entendiera que cuando tiene que leer la Biblia, no se tiene que quedar con un versículo, tiene que leer unos cuantos para arriba y unos cuantos para abajo para entender el contexto. Y Pedro entra en un terreno donde viene anexado, es el resultado de este contexto que acabamos de leer acerca de la práctica del amor hacia los demás. Entonces él dice en el capítulo 2, por tanto, mejor dicho, teniendo en cuenta lo que acabamos de leer, dice, desechen toda malicia, todo engaño, desechen la hipocresía, las envidias y las difamaciones, y deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y por eso le quiero preguntar por segunda vez, ¿ha experimentado la bondad de Dios en su vida? ¿Ha experimentado el perdón de Dios en su vida? Así como en tantas otras áreas de nuestra vida hemos visto su mano, Pedro hace un énfasis claro. No podemos olvidar lo que Dios ha hecho para que nosotros no nos neguemos a perdonar, a restaurar y a amar. No dejemos de ser como esos niños recién nacidos que deseen la palabra de Dios para crecer para salvación. El bebé recién nacido, de manera natural, una de las 4 cosas que desea. El bebé nace y solo quiere dormir, ir al baño, o pues, si le puede decir ir al baño, hacer sus necesidades, comer y llorar. No hace otra cosa. El bebé normalmente no puede por sí mismo, necesita la intervención de su madre, de su padre, en especial de mamá. Y el bebé de manera natural, mas no de manera fingida y no de manera forzada, lo único que puede hacer cuando tiene hambre es que no conozco el primer bebé, no sé, virtuoso o no sé, dotado, que al mes de nacido, mamá, quiero una hamburguesa de McDonald's. No lo conozco. Mamá, tengo ganas de ir al parque a tomar sol. El bebé cuando nace, la única expresión natural, porque es un diseño divino de Dios, es llorar para que le den comida. No de una manera fingida, no de una manera hipócrita, sino de una manera natural, reitero, dentro del diseño de Dios. Y ese ejemplo Pedro está usando como un bebé recién nacido. Deseen la leche pura de la palabra que no está adulterada, esa palabra de verdad, para que puedan crecer de la misma manera que el bebé necesita ese alimento para crecer. En este caso, para salvación, dice el Señor. Si es, y me encanta cómo concluye Pedro este pasaje, si es que han experimentado la bondad del Señor. No es yo voy a tu palabra, Señor, para que me bendigas. No, Señor, yo voy a tu palabra porque ya me has bendecido. No porque estoy creyendo que me vas a abrir puertas, no. Porque Pedro está siendo claro desde el capítulo 1, versículo 1, su énfasis dentro del contexto es: hemos sido rescatados por Cristo. Esa es la bondad más grande que tenemos, el regalo de gracia más grande. Cristo ha intervenido y ha salvado nuestras vidas, y como lo hemos leído ahora, Él nos ha hecho, diga conmigo, nuevas criaturas. Por tanto, como ahora son parte de Cristo, como fueron llamados a amarse y a restaurar,
Desechen toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y difamaciones. Y como esos niños, de una manera natural y no fingida, deseen la palabra pura del Señor. La palabra tiene el poder de transformar el carácter. La palabra tiene el poder de renovar nuestra mente. La palabra tiene el poder de facultar y de capacitar la vida del creyente para amar y vivir en santidad. Una de las cosas, lo compartí varias veces, en la primera reunión también, pero que he visto a lo largo de la vida, es a jóvenes y a algunos adultos que se enamoran de la persona equivocada. A mí me pasó. Y queremos forzar la voluntad de Dios. Cuando Dios ya claramente, obviamente dijo, no se unan en yugo desigual, eso está claro. Pero tenemos tanta fe, una fe que puesta en la nada, porque pedimos que Dios haga algo que Dios se contradiga a su propia palabra, pero tenemos fe para que Dios pisotee sus propios principios y decimos, Dios, yo sé que tú ya dijiste que no nos unamos en yugo desigual, pero yo tengo fe en que tú puedes pisotear tus principios y por eso la llevo a la iglesia, lo llevo a la iglesia para que me lo conviertan. O tengo la falsa expectativa y esperanza de cuando me case, la arreglo o lo arreglo. Los casados les voy a preguntar, ¿es así? Mire, yo voy para 6 años y todavía no he podido cambiar a mi esposa y que sea conformada a esta imagen. No. Y ella tampoco me ha podido cambiar a mí. ¿Sabe lo que nos ha cambiado? Cada vez que ella y yo nos exponemos a las Escrituras. Nos sentamos a orar juntos, a leer juntos y lo hacemos separado. Y Jesús nos dice, ten. Y uno de los pasajes, de hecho, está en esta carta. Pedro capítulo 3, le animo a que lo lea. Cuando él habla a los esposos y a las esposas. Pero a los hombres, nos la puso muy difícil. Porque dice, sean comprensivos con sus esposas. Porque son frágiles, hechas a la imagen del Señor, para que nada estorbe sus oraciones. Así que cuando Dios no responde a una oración, usted ya sabe que es culpa de ella. No, mentiras. Usted ya, cuando estemos en esas situaciones, lo único que podemos ver es que el único que puede transformar, santificar, cambiar la vida de una persona es la palabra del Señor. No pierdas tu tiempo queriendo cambiar a alguien. Y joven, si estás a tiempo, no te conformes. No elijas mal, porque no vas a poder cambiar en una vida. Y nadie, ni el terapeuta, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el nada, ni el pastor, ni el profeta, ni el nada podrá cambiar la vida de una persona, porque el único que puede entrar en un lugar que realmente conoce es Jesucristo. No puedes cambiar algo que no conoces. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Solo Dios puede cambiar esa vida, no solo porque tiene el poder de hacerlo, sino porque Él realmente conoce esas miserias y virtudes. Por eso es tan importante dejar que la palabra de Dios capacite y faculte nuestra vida para santificarnos, pero para poder amar y poder sanar. Juan 17, 14 al 17 dice, es Jesús hablando y dice, yo les he dado tu palabra. Jesús orando por sus discípulos dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y Él dice, no ruego que los quites del mundo. Y uno como, Señor, pero ¿cuántos dolores de cabeza me ahorraría? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Quisiera que a modo de ejercicio usted pueda mirar a la persona que está a su lado y le pueda decir, tú no eres de este mundo. No somos de acá. Jesucristo hace un énfasis específico en una oración dirigida al Padre y es Jesús intercediendo y orando por sus siervos, por sus discípulos, por sus hijos y estableciendo una verdad. No son de acá. Eso quedó escrito, esa oración estaba siendo escuchada. Y fue escrita, y Juan escribe esas palabras de Jesús mientras ora, que está diciendo en voz clara y fuerte, no son
de este mundo. Sus prácticas, su manera de resolver no puede ser igual a la del mundo. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Con Cristo no es así. Escucharon que fue dicho, ustedes escuchan allá afuera el mensaje, ámate a ti mismo, si Él te hizo ignóralo, entre más lo hagas sufrir mejor para que después lo tengas ahí comiendo de la mano. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es humilla lo que más puedas a la otra persona para que esté a tu antojo. El mensaje del Evangelio es ama, restaura. Quieres que tu cónyuge, tu novio, tu novia, tu amigo, tu padre, tu hijo cambie, modela a Cristo. Que no tenga salida. Que, como dice la Escritura, hagan callar el mal de ellos combatiendo el mal. ¿Con qué dice la palabra? Con el bien. No es saber quién es, no es la ley del más apto, del carnívoro más hábil. No es la ley del si él me hizo esto, sí, ahora yo te voy a hacer aquello. No es así. El Evangelio no es eso. Y el problema, uno de los problemas más grandes, y me incluyo también, que tenemos, es que nos acostumbramos al pragmatismo del Evangelio, o a un evangelio pragmático de soluciones prácticas, o de a veces de manera pragmática deshacernos del Evangelio. No, Señor, acá no te metas. Acá resuelvo yo. Acá voy a resolver. Qué pena, pero el de la moto me acaba de contra el pavimento es que se va. Y resolvemos todo de una manera brusca. Resolvemos todo de una manera... Voy a poner el mismo ejemplo que puse en la misma reunión. Voy al jardín a recoger a mi hijo. Papá, tu hijo hoy se portó mal en el jardín, hizo esto. Como papá uno se desalienta y dice, pero ¿cómo? Si mi hijo nunca un sí, un no, mi hijo es una preciosura, igual a su papá. Yo no. Y me voy desanimado, desalentado. Mi esposa me llama del trabajo, hola, ¿cómo están? Bien, ya recogí a Jere, ¿cómo le fue? Y por allá se escucha, mamá, me porté mal. ¿Qué pasó? Hizo esto, empujó un compañerito, y le enseño. Y yo le enseño a mi hijo lo correcto. Y en el mismo momento que le enseño lo correcto, empiezo a discutir con mi esposa. ¿Es coherente eso? No es coherente. Yo no puedo enseñarle a mi hijo a amar y modelar otro evangelio. A veces, y creo que el 100% de las veces, Dios no está esperando una actitud paciente para poder cambiar a la otra persona, sino que el factor de cambio para la otra persona es que tú modeles el evangelio. Y esa persona no tenga otro remedio que decir, si él o ella está haciendo eso, yo no puedo seguir obrando igual. Si él se está negando, si ella se está negando a él mismo o ella misma, yo no puedo seguir obrando igual. ¿Cuál es la diferencia? ¿El moralismo de la persona que identificó místicamente? No, que esa persona fue confrontada con la palabra de Dios y Dios le mostró, no es por ahí. Entonces la otra persona se va a dar cuenta. Tú y yo fuimos llamados a conocer y a modelar el evangelio, no solo en beneficio personal, sino que el evangelio pueda bendecir a través de nuestras vidas la vida de otros. Porque hay una palabra muy maravillosa en la Escritura que tiene que ver con esto, de la abundancia del corazón. Si tu corazón no está saturado de la palabra del Señor, créeme que saldrá todo menos la verdad. Jesús ora por sus discípulos, haciendo el énfasis de que no son de este mundo y pidiendo a Dios que sean transformados y santificados por la verdad de la palabra. Una vida santificada es una vida apartada para vivir como Dios establece. Y cuando Dios comienza a santificar una vida y comienza a transformarla, una de las cosas que hace es facultarnos para poder amar de la manera en que Cristo espera que amemos. Porque la forma en que amamos será una evidencia veraz e innegable de que Jesús gobierna nuestras vidas. No es una idea mía. De hecho, es una idea de Cristo. Juan capítulo 13, verso 35. Y Jesús dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por
los otros. Amar, perdonar, restaurar, buscar y procurar la unidad de manera constante, no esporádica y de manera intencional, es algo que Dios nos pide. Y sobre todas las cosas, iglesia amada, hoy compartía con un amigo esta mañana, entre reunión y reunión, que cuando la Escritura habla acerca de amar y de restaurar nuestras relaciones, no solo es un mensaje que está predicado y escrito en muchos libros de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, sino que es un mensaje que hace parte de nuestra vida cotidiana todos los días, porque Jesús dijo que cada día trae su propio afán. Y créeme que cada día de nuestras vidas, si nuestra intención es procurar amar y nuestra intención es ser más como Cristo y dejar que Dios haga su obra en nosotros, nos pondrá en situaciones donde otros te van a ofender. En esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. La razón principal por la que venimos a Cristo es para ser transformados, es para ser sanados, es para ser conformados a su imagen, es para que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Y solo su palabra, solo su preciosa verdad puede cambiar y puede transformar nuestra vida. Una vida de oscuridad a una vida de luz, y que de forma progresiva nuestra vida pueda ser edificada, capacitada y facultada para poder adorar a Él como Él quiere. Y una de las formas es en cómo amamos. No podemos amar a alguien que no hemos visto. O sea, no tiene sentido que nosotros digamos, Señor, yo te amo a ti, pero aborrezco a mi hermano. Lo leímos en la Escritura. Acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 2. En conclusión a lo que acabamos de leer, Pedro añade del verso 4 al 10. Y viniendo a Él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en Él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes, y voy a leer este pasaje, que muchos sermones, predicaciones se han hecho y muchas veces de contexto se ha sacado. Por eso recién les decía que cuando leemos la Escritura hay que ver qué dice antes y hay que ver qué dice después. Y Pedro está hablándole a los cristianos, a creyentes, a la iglesia de Dios, lo que Cristo hizo, lo que el Padre hizo al enviar a Jesús, llevar vidas santas y amarnos como Dios quiere que nos amemos. Y en conclusión a eso, por eso Él dice, pues ellos tropiezan porque desobedecen la palabra y para ellos también estaban destinados, pero ustedes, y acá entra este pasaje, son, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué bendición estas afirmaciones. Entender el concepto que Dios tiene y el propósito y el plan que Dios siempre tuvo para nosotros. El hacer de nosotros una nación santa, el hacer de nosotros un pueblo escogido por Dios, el hacer de nosotros personas que reciben algo que no merecemos, no solo en el rótulo, sino realmente en lo que Él nos permite tener y de lo que Él nos permite disfrutar, pero eso está dentro de un plan de vida para su pueblo, a lo que Dios nos llama a santidad y a amarnos de la manera correcta. Y Él dice lo siguiente, que el propósito para el cual nos llamó, dice, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido. Yo quisiera preguntarle por tercera vez esta mañana, ¿has recibido y hemos recibido la bondad y la misericordia de Dios en nuestras vidas? Creo que sí, sin excepción alguna. Y como Pedro nos lleva a meditar y a replantearnos si hemos experimentado tal bondad, tal perdón, tal gracia de Dios, ¿por qué seguimos jugando a un evangelio aparente donde nos resistimos de manera intencional a resolver los problemas que tenemos con otras personas? No importa si esa otra persona es o no es cristiana. Lo que importa es que si somos hijos de Dios, al que Dios le demanda es a ti y es a mí. ¿Qué vamos a hacer? Porque Dios nos llama a amar conforme el estándar que Él tiene. Y esa forma y esa capacidad de amar está ligada única y exclusivamente a cuán dispuestos estamos a dejar que su palabra nos santifique y nos transforme. No esperemos un amor perfecto, un amor precioso, un amor que nos nutra, un amor que nos satisfaga, un amor que nos complemente y un amor que nos dé plenitud de personas imperfectas. Ese amor solo te lo puede dar el Señor. Pero lo que sí podemos esperar es que si esas dos personas, 3 o 4, las que sean, son de un mismo sentir en Cristo Jesús, como Pedro lo dice, podrán amarse de la manera correcta. Tal vez no de la manera perfecta, pero cuando haya diferencias, no buscarán quién tiene la razón, sino qué es lo que Cristo dice. Porque eso es lo que el Señor busca. Que nuestro amor no sea un amor fingido, sino que la capacidad de relacionarnos entre nosotros pueda ser la correcta. Y creo que en este mensaje entramos absolutamente todos, porque el amor puede ser vulnerado, o nuestra capacidad de amar puede ser vulnerado o puede ser ejercitado, y podemos ser eficientes y bendecidos o no todos los días, porque absolutamente todos los días, además no le estoy tirando una profecía, no hago eso, pero cuando usted salga de acá, seguramente va a tener alguna dificultad con alguien. Hoy, mañana, tengo una amiga en común que tenemos el mismo problema. No soportamos a la gente maleducada. Mi esposa me tiene que calmar, porque a veces cuando salimos juntos, yo siempre que entro me gusta decir hola, buenos días, buenas tardes. Y a mí me arde como esa sangre cuando yo digo hola, buenos días. Y no contestan. ¿Le ha pasado? Y usted quisiera tener la onda de David, no con 5 piedras, con 30 piedras. Y la espada que le rebanó la cabeza a Goliat, usted quisiera sacarla así. Y es como... Y a veces me pasa cuando voy con mis perros. Yo tengo un Akita americano, que es un perro bastante grande, y el perro de mi papá, que es como un Pirineo de la montaña, que es todavía más grande. Y a veces voy con los dos perros caminando, y yo que también soy bien grande. Entonces yo voy caminando con los dos perros, y de pronto paso y buenos días. Y ahí me dan ganas. ¿No tienen hambre, muchachos? Me dan ganas de preguntar a los perros, vamos a desayunar. Eso como que el Señor ahí me está ejercitando y me dice, ama, bendice. Y uno es como, que el Señor te bendiga, pero como dice el pastor, pero que te bendiga menos. Siempre nuestro amor, nuestra forma de amar será probada. Porque si Cristo va a querer conformarnos, santificarnos, transformar nuestra vida. De ahí, mire, iglesia amada, no nos vamos a poder escapar. Porque en un área, en un punto donde necesitamos, pero con urgencia, que Dios trabaje, es en cómo nos amamos unos a otros. Para amar bien no esperes retribución, solo haz lo que Dios te pide. Dile al que está a tu lado, Dios se encarga del resto. No le digas si es su esposo, Dios se encargará de ti. No, Dios se encargará de mí, Dios se encargará de todo. Pero debemos dejar que Dios intervenga. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu grande fidelidad. Gracias, Señor, porque